tardes a todos. Estamos aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana y el día de hoy vamos a tratar un tema también muy interesante para esta cuestión de integrarnos todos o de incluirnos todos como una sociedad. Como bien decía la publicidad, no somos diferentes y en eso tenemos pues esa característica de igualdad todos los seres humanos. Hasta parece una contradicción, pero no. Todos somos iguales en la característica de ser diferentes. Y al ser diferentes, en el transcurso del tiempo, hemos tenido que tratar con algunas situaciones o algunos tipos de, digamos, capacidades que algunos no tenemos y otros sí. Pero para hablar de esto, tenemos aquí a una super invitada que bueno, antes de presentarla, ya muchos de ustedes la conocen y les quiero dar una pequeña reseña a las personas nuevas que se conectan hoy respecto a la página. En esta página, Equilibrio en la Vida Cotidiana, lo que trato es de acercar a ustedes herramientas que nos pueden servir para cuando de repente perdemos, no sé, el equilibrio que tenemos día a día, de repente lo perdemos por alguna situación nueva o por alguna situación que se nos vuelve a presentar y ahora no sabemos cómo lidiar con ella. Y esta página lo que trata es de acercar a todos ustedes herramientas que les sean útiles y que puedan ustedes tomar las decisiones necesarias para volver a tener ese equilibrio en el que pues, nos desenvolvemos día a día como personas. Bueno, como bien les decía, el día de hoy tenemos a una experta en el tema. Su nombre es Ana Yepes. Y para no dejar de mencionar todo el trabajo que ella tiene detrás como respaldo a sus conocimientos, pues dejo que tú, Ana, te presentes, nos cuentes un poquito de nosotros y te doy la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Pues muchas gracias, Gaby. Qué placer estar aquí. Y bueno, me presento. Soy Ana Yepes. También me conocen como Semanca Huitzili, sobre todo como en las artes gráficas. Y bueno, soy una mujer con discapacidad visual. Eh, Estudié sociología y biología. Me interesa mucho la educación popular. eh, en el desarrollo, digamos, como de mi enfermedad, pues también he incursionado como en el estudio de la discapacidad y la diversidad funcional. Bueno, también me gusta mucho facilitar procesos creativos, sobre todo enfocados como en el arte, para generar procesos de visibilización, ¿no? De defensa de derechos humanos y sobre todo pues de reconocimiento de sectores que normalmente, más bien que históricamente hemos sido vulnerados. En este sentido, pues el último trabajo que digamos que me ha apasionado mucho tiene que ver con el arte y la discapacidad, ¿no? Porque creo que es uno de los aspectos en el tema de la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad que de pronto se deja de lado debido a que, pues claro, la violencia y la exclusión es tanta que se prima, ¿no? Como otros derechos, otras situaciones básicas. Y bueno, entonces he estado desarrollando algunos talleres, sobre todo de grabado y de dibujo, primero empezó con personas con discapacidad visual, después pues se fue como agrandando para personas con discapacidad, que bueno, el mundo de la discapacidad es un mundo enorme, diverso, como todo en la vida, y bueno, eso es como lo que, digamos, he desempeñado estos últimos años y es un poco lo que también me ha nutrido mucho de experiencias, conocimientos y nuevas redes en el tema. Entonces, pues, muy encantada de estar aquí, también compartir lo que muchas de mis compañeras y amigas maestras me han enseñado sobre el tema, ¿no? Muy bien, Ana. Y la verdad es que eh, en nosotros en el mundo del desarrollo humano, decimos que cuando el alumno está listo, pues se presenta de alguna manera el maestro para, pues, para enseñarle.
Y en este caso, tú eres un maestro para mí que en estos temas, no solo de discapacidad, sino de conocimiento de diferentes cuestiones, eh, pues yo las tenía, digamos, como palpables, como presentes, y hasta ahora he podido acercarme a toda esta nuevo mundo para mí. Y digo nuevo mundo porque sí, aunque pues yo conozco en el lado, digamos, de psicología, de desarrollo humano, conozco conceptos de discapacidad, conozco algunos tipos, conozco un poco de cómo de alguna manera pues acercarse o tratar a personas que tienen capacidades diferentes. Hasta ahora es que me adentro de verdad en eso, tratando de comprender pues la manera en que ellos viven y no solamente desde afuera, sino en un entorno un poco más palpable. Y de aquí es que nació la idea de invitarte para que nos digas eh, un poco más o con más certeza todos los conceptos que de repente manejamos y solo lo sabemos por encimita. ¿Sí? Y para empezar ya, adentrados en el tema, discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, es todo un tema porque en realidad yo creo que una de las grandes luchas de la comunidad con discapacidad, que es muy diversa y heterogénea, uno, ¿no? Digamos, punto importante y medular es la terminología correcta. Se ha luchado tanto porque los conceptos, sobre todo o sea, que nos colman de dignidad, ¿no? Como cualquier otra persona, sean difundidos y sobre todo la sociedad en general, aparte obviamente de las instituciones públicas, nos reconozca desde el lado digno y desde el lado humano, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que al principio a muchas personas les da miedo decir discapacidad o piensan que es un término que hará sentir mal o que va a mellar, ¿no? Como a la dignidad de la persona. Sin embargo, yo creo que eso también es resultado, ¿no? De un contexto histórico, de una historia de exclusión, violencia, de generar imágenes negativas sobre la discapacidad que bueno, actualmente hace que las personas tiendan a ocupar otros términos, pero básicamente la discapacidad desde el 2006, ¿no? Con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, marca que la discapacidad no es una limitación física, ¿no? No es únicamente eso, como se entendía antes, ¿no? Que éramos personas minusválidas, que teníamos deficiencias, que estábamos enfermas, que éramos eh, personas de segunda o sin valor, ¿no? Entonces, bueno, eso se entendía antes porque se nos veía, pues como todo esto que he mencionado, sin embargo, desde el 2006, y no como por buena hondez de la ONU, sino en realidad como por toda la lucha de los grupos de personas con discapacidad, se entiende que la discapacidad es un fenómeno complejo, es un fenómeno social situado en el que conviven las características de un individuo, de una persona humana, con su sociedad, ¿no? Y entonces esta interacción hace que personas que se entiendan socialmente como diferentes no podamos participar equitativamente en la sociedad, ¿no? O sea, que tengamos rezago educativo, laboral, en el sector salud, que no gocemos de los derechos básicos de la población y aparte que no seamos partícipes, ¿no? Esto es un poco lo que es la discapacidad, son esas limitaciones que nacen de la interacción de las características físicas específicas de una persona con las estructuras sociales, ¿no? Y es importante también decir que, bueno, nos queda claro, y no solo en el ámbito como de los derechos humanos o de las ciencias sociales, sino en general el entendimiento del mundo, que la diversidad es parte de la vida, ¿no? No solo de la humanidad como especie, ¿no? Como grupo pues social, sino en general de la vida. Y asimismo entendemos que dentro de la humanidad la diversidad es importante no solo para su desarrollo, sino también para su subsistencia, ¿no? Nuestra diversidad nutre.
Por eso ya no se entienden estas limitaciones como discapacidad. Así es, y como bien dices, esta es una lucha que se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo y desde utilizar conceptos como mencionabas hace rato, desde minusvalía hasta llegar a la diversidad funcional, porque como bien dices, la discapacidad es un tema muy amplio y, se incluye no solamente lo visual o lo auditivo o lo motriz, sino que hay discapacidad de diferentes formas y en diferentes grados. Y bueno, al final del día, en los materiales que tú me has hecho el favor de compartirme, también se hablaba de que la discapacidad era algo que surgía cuando tú, como persona, tenías que compararte de alguna manera con otra persona o con un mundo hecho para personas, no sé, que pueden caminar o que pueden ver o que pueden escuchar. O sea, a lo que me refiero es la discapacidad o esa lucha o esa oportunidad que puedas tú tener con otra persona, es lo que crea de alguna manera ese concepto de minusvalía, ese concepto de querer excluir en un principio a las personas que no podían, no sé, ver, se les escondía o que tenían algún defecto físico, se les escondía, hasta, como bien nos mencionaste en alguna de las clases, se les llegaba pues a quitar la posibilidad de tener descendencia por ese temor de, pues, que tú puedas tener hijos también con discapacidades, en fin, ha sido una lucha constante porque los veamos como seres humanos, así como nos vemos a todos los demás. ¿Sí? Y no me gustaría, aunque creo que en este momento es necesario, no me gustaría hablar tanto de ellos y nosotros, porque al final todos somos, es lo que tratamos de decir, todos somos personas con diferentes cuestiones. Y en ese tenor, por ejemplo, si yo me comparara o quisiera hacer un trabajo en el que se necesita muy buena vista, pues yo ya descartaría totalmente porque yo sin lentes no veo. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, también tendría una característica discapacitante para cierta actividad. Y bueno, de ahí lo que yo te quiero preguntar es esto, Ana. ¿Tú crees que todas las personas son totalmente, que todas las habilidades de las personas están al 100%, digamos, o que las capacidades de cada persona, pues hasta cierto punto te pueden volver no apto para cierta actividad, ya no llamando, obviamente, las personas que definitivamente no ven o no escuchan o todo eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que de verdad se podría hablar de una discapacidad o el concepto realmente es la diversidad? Ah, pues yo creo que es como muy importante, justo en el tema de la discapacidad, de la diversidad funcional, hablar de estos constructos sociales, ¿no? Ya que hablamos de humanidad y de personas, de todos los constructos sociales que han imperado históricamente y que han nombrado a lo normal, porque justo a partir de lo normal se crea lo anormal, lo otro, ¿no? Esta dicotomía que ha estado durante toda la historia, ¿no? Y que ha marcado pues grandes genocidios, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto que hablabas de las personas durante la Segunda Guerra Mundial, el fascismo exterminó no solo a personas que consideraba negativas para la raza superior, lo que se entendía, lo que entendían, sino que también exterminaron a muchas personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, esto se basa como en generar a la otra persona que es diferente como enemigo. A lo largo de la historia ha ido cambiando, ha sido diferente, pero digamos que básicamente siempre las mayorías normativas, o sea, lo que se erige como lo normal, es lo que va a marcar la exclusión de los diferentes y de las personas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, para entender eso,
eso aplica en todos los sentidos, ¿no? Siempre hay un deber ser, se marca un deber ser en las sociedades y eso oprime, eso violenta a todas las personas sin excepción. No importa si no eres una persona con discapacidad, habrá otras normas sociales que te van a decir cómo debes de ser, ¿no? Cómo es el individuo deseable, productivo, cuál es el cuerpo normal, funcional, ideal, ¿no? Entonces, bueno, estos constructos sociales han marcado, ¿no? Como la historia, ¿no? Nos han dicho y nos han excluido, y esto ha variado por etapas. Y bueno, primero pensando en eso, podemos entender un poco como toda la lucha que se ha dado, ¿no? Porque no es como o sea, no es como de poco tiempo. Está, por ejemplo, desde estos exterminios, pero también ha habido genocidios. Por ejemplo, antes estaba bien visto, sobre todo en Europa, asesinar a cualquiera de tus hijos, por ejemplo, si tenían alguna discapacidad, ¿no? Socialmente era válido porque era una persona inviable social. Eh, a lo largo de la historia se les ha escondido, como bien dijiste, pero también actualmente, por ejemplo, en el tema de género, muchas de las mujeres siguen siendo violados sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Esto de las esterilizaciones forzadas sigue siendo un tema que se da todo el tiempo, ¿no? Es una grave violación a los derechos humanos de las mujeres y sigue como incluso siendo permitido por las familias, ¿no? Permitido porque hay una noción de que la discapacidad está mal y no hay que permitir que nos sigamos reproduciendo, ¿no? Entonces, bajo esa idea, pues ha permeado, ¿no? Y es como imposible decir que ninguna de las personas estamos permeada con esas ideas, ¿no? Con, por ejemplo, este miedo a acercarnos a las personas con discapacidad, ¿no? Con entablar un diálogo. Muchas personas es muy común que digan, ay, es que me da miedo porque no sé cómo acercarme, ¿no? Pero de pronto estas barreras pues también expresan que tú te sientes totalmente diferente a la otra persona y que te sientes incapaz de establecer un diálogo, ¿no? Y bueno, estos son resultados como de toda esta, pues, ideología que ha permeado, por lo que yo creería que hablar de la diversidad es un punto importante. Entenderlo no solo con las personas, sino entenderlo en general en la vida, nos puede dar herramientas y sobre todo a las nuevas generaciones, que es lo que a mí me motiva mucho, ¿no? Encontrar pues a las nuevas generaciones con ímpetu, ¿no? Con nuevas gafas, un poco también lejanas o que tratan de romper con estas ideas pues ya rancias que vienen arrastrando sobre la normalidad, sobre lo que debería ser, ¿no? Y se abren, ¿no? A diversidad, que yo creo que es un término del que puede desprenderse no solo la discapacidad o del que se desprende como para no solo validar, sino también cuestionar la noción de normalidad de todas las personas. Yo creo que es vital, ¿no? Y también lo vemos sobre todo en la crisis climática, ¿no? En la crisis ambiental, que es necesario entender que la diversidad es lo que nutre, posibilita y lo que nos va a permitir poder coexistir, ¿no? Y digamos, es urgente, no es como una invención que me estoy echando, sino que en realidad los estudios ambientales nos dicen eso, ¿no? Que los monocultivos, que estas prácticas cerradas, ¿no? Que van erosionando la vida, que acaban con especies, ¿no? Es lo que está haciendo que el planeta llegue a un caos. Y en general en la humanidad también creo que está ese reflejo, ¿no? Y no solo lo vemos con las personas con discapacidad que hemos luchado por tener el estatus de personas, sino también pienso en las mujeres que también estábamos vistas como subhumanas, ¿no? No teníamos derechos civiles ni políticos, no tenemos derecho a la vida, ¿no? Aún siguen tantos atropellos porque hay muchas personas que consideran que las mujeres no somos igual que los hombres, ¿no? También están, por ejemplo, los pueblos indígenas, que también, ¿no? Muchos de estos países, por ejemplo, en Abya Yala, en América Latina, los colonizadores decían que no éramos personas, ¿no? Que no teníamos alma, que éramos incivilizados. Entonces, bueno, también ha habido una gran lucha para, pues eso, ¿no? Como que el reconocimiento de nuestra dignidad y sobre todo, pues que todos los grupos diversos aportamos factores muy importantes a la vida social, ¿no? Un dato así ya como para cerrar esta idea es que, por ejemplo, en la defensa ambiental, en la defensa del territorio, son las comunidades indígenas
las que llevan la batalla, ¿no? Son las que realmente tienen dinámicas diferentes a las grandes ciudades y por las que se posibilita que esta crisis ambiental no esté ya así como en un punto mucho más irreversible y caótico, ¿no? Entonces, pues ver estas valías en las diversidades, en la forma de ver el mundo, me parece algo muy importante, me parece una tarea no menor, sino urgente, y pues yo creo que estos temas, o sea, que se lleven a muchos lugares, pues es un gran, una gran acción, ¿no? Porque sensibilizar antes incluso de tener las herramientas es lo que posibilita que se rompan las barreras. Así es, porque en realidad toda esta lucha, digamos, todos estos paradigmas, todos estos prejuicios se han formado por la incapacidad de la gente de comprender y de aceptar que todos somos diferentes y que esta diferencia no nada más se trata de acciones o de emociones, no, o sea, también se habla de la diferencia física, la diferencia en cuanto a sensibilidad, en cuanto a intelecto, o sea, todos somos diferentes y no por eso debemos hacer grupos donde se excluya. Entonces yo creo que todo este tema nace precisamente por la incapacidad de las personas de aceptar a otras personas. Siempre queremos, no sé, ser el grupo, y hablando de una banalidad a lo mejor, ¿no? El grupo de mamás del primero A. Y tenemos esa costumbre de estar excluyendo, ¿no? O sea, si estamos hablando de cosas tan banales como un grupo de primaria, pues imagínate cuando estamos hablando de cosas tan importantes como capacidades físicas, capacidades sensitivas, capacidades intelectuales, o sea, toda esta parte de exterminio, de exclusión, de esterilización, y después los conceptos de querer integrar, todo eso es como si yo, como persona completa y normal, estuviera haciendo una buena acción, tratando de incluir a esas pobres personas que no tienen las mismas capacidades que yo. Y no puede haber concepto más erróneo que ese. O sea, yo no estoy haciendo el favor y nadie le está haciendo el favor a otra persona de integrarlo a un mundo. Todos estamos en el mundo y todos estamos incluidos en ese mundo y deberíamos de aprender a convivir en ese mundo con respeto y con empatía, ¿no? Sí, bueno, me acordé de algo así, Gaby, porque diste en el punto, que creo que también es una exigencia siempre desde el movimiento que es muy diverso de las personas con discapacidad, y es nada de nosotras y nosotras, ¿no? Digo, las políticas públicas recientes siempre son asistencialistas, al final siempre nos tratan como si alguien más supiera qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque claro, siempre necesitamos un tutelaje, necesitamos que alguien decida nuestras vidas por nosotras. Y entonces, a partir de los 60, cuando nace el movimiento de vida independiente, y sobre todo tratando de zafarse como de todas estas nociones, no solo institucionales, sino también de las ONGs, abanderan esta consigna que no solo es de las personas con discapacidad, sino que también retoman muchos otros grupos de movilización social, porque también es hablar en testimonial y es asumirnos como personas con dignidad y capaces de decidir nuestras vidas, ¿no? Que también es como un punto importante de el movimiento de vida independiente, que cada persona con discapacidad, así como cualquier persona, pueda decidir el rumbo de su vida, ¿no? Podamos tomar las decisiones. Y bueno, eso es importante porque de pronto las personas creen que nos hacen el favor o que hacen una buena acción, ¿no? Y se olvidan que también somos personas, ¿no? Con todos los contrastes que la humanidad tiene y que cada persona tenemos. Y entonces nos tratan, hay mucho este concepto, ¿no? Es que son angelitos, ¿no? Se nos, pues eso, se nos aleja de la noción de una persona y se nos pone en otro,
pues como en otro círculo, como en otro espacio en el que pareciera que solo estamos aquí, ¿no? Y no podemos hacer actividades, no podemos decidir, no podemos incluso tener malas acciones o intenciones, ¿no? Sino que hasta eso nos quitan, ¿no? Como toda esta humanidad, pues, que nos hace persona. Y yo creo que eso, ajá, y creo que eso es parte igual del capacitismo, ¿no? De pensar que no somos capaces, que tenemos, que tienen que decidir, que nos tienen que cuidar, que al final, pues eso, que no somos unas personas completas o normales y que siempre tenemos que estar bajo tutelaje. Entonces, me parece importante como mencionar eso, porque yo creo que hay muchas organizaciones y que dentro de el Estado hay muchas políticas que siempre nos tratan de esa forma, ¿no? Como que nos están haciendo el favor o que necesitamos caridad, casi, casi, ¿no? Exactamente, es que desgraciadamente no se ha entendido que no se necesita, eh, no sé, tener esa, el que lo que se necesita es tener empatía, ¿sí? No sentir esa superioridad como para decir, bueno, es que yo estoy ayudando, no, o sea, es simplemente tener la empatía de reconocer que las demás personas tienen otro tipo de capacidades y que si esas personas están dispuestas a convivir con los demás como seres humanos sin señalar nuestras propias incapacidades de los que somos normales, por llamarlo de alguna manera, pues entonces nosotros, ¿por qué? O sea, nosotros somos los que tenemos que revisar por qué nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Como bien dijiste hace rato, hay personas que tienen miedo de acercarse a, no sé, a una persona en silla de ruedas. A mí me pasó que cuando, bueno, yo todavía era soltera y tenía una sobrina que tuvo que ser operada y en la operación tenía una luxación de cadera y en la operación que tenía, pues tuvo bastante tiempo de usar un yeso que le venía desde aquí hasta el tobillo. Y entonces en la familia cercana, digamos, mis hermanos, mis sobrinos y todo, para nosotros siempre fue normal, o sea, simplemente ella debía jugar de una manera diferente y jugaba con todos los demás, ella a su modo y los demás a su modo. Siempre fue integrada de una manera normal. Pero luego te encuentras con las demás personas, con una sociedad que no sabe cómo acercarse. Y entonces no la bajan de, ay, pobrecita, y a los niños no saben cómo decirles que pues simplemente necesitó algún tipo de operación. Y son todos esos prejuicios los que los adultos le siguen poniendo a los niños. Y por eso toda esta lucha que hemos estado hablando desde que iniciamos el live, o sea, desde esconderlos hasta tratar de integrarlos a una sociedad en donde no necesitan la integración porque ya son, ellos ya tienen, todos tenemos un espacio en una sociedad, simplemente es respetar ese espacio y empatizar, porque bueno, tú me dirás, las personas que hablan con lengua de señas. Es una capacidad que yo no tengo. En ese tenor, ellos podrían decir que yo soy una discapacitada porque no tengo esa capacidad de lenguaje, ¿no? Entonces, si las personas que consideramos que tienen algún tipo de capacidad diferente no nos están excluyendo a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer todo ese trabajo interno para dejar de no integrarlos a ellos, ¿no? Y entonces ya no hablar de una inclusión ni hablar de una integración, sino hablar de una convivencia. Para mí es uno, digamos, de las metas más fuertes o más hacia donde deberíamos caminar, hacia la convivencia de todos con todos, sin importar las diferencias, sin importar la diversidad que hay. Y como bien mencionas, sin tildarlos de angelitos o pobrecitos o superhumanos porque ya lograron esto, o sea,
en ese tenor no deberíamos de estar tampoco sintiéndonos tan superiores como para poner algún tipo de etiqueta o algún tipo de mote o cualquier cosa que solo muestra la incapacidad que tenemos de ser empáticos y de ser, de convivir, ni siquiera de ser incluyente. O sea, no creo que los seres humanos tengamos ese derecho de decir, te incluyo en mi círculo. No, es convivo contigo porque estás en mi círculo y punto, ¿no? Y bueno, para no seguirnos solamente en este tema que creo que ya quedó un poquito claro, quisiera que tú me hablaras un poco de este tipo de diferencias. Hasta donde yo sé, hay diversidad física, sensorial, intelectual y psicosociales. Para poder, digamos, poner en en un concepto y entender un poco más, ¿nos podrías dar un ejemplo de cada una de estas diferencias? Sí, bueno, pues hay varias formas de diferenciarlo, ¿no? Dependiendo un poco el enfoque. Pero básicamente tenemos que partir siempre como de estas mayorías normativas, ¿no? Y sobre todo del enfoque médico rehabilitador, en el que entiende al cuerpo humano como un organismo único sin posibilidad de tener variación. Entonces, bajo esa lógica en el que el cuerpo humano debe ser tal, debe cumplir estos rangos, ¿no? Su cerebro debe de tener cierto funcionamiento, entonces se han tipificado algunas discapacidades, ¿no? Esta tipificación de las discapacidades pues viene desde el modelo médico rehabilitador, que es un modelo que veía la discapacidad como una enfermedad, ¿no? En el que pues esta persona no es productiva, veamos qué podemos hacer para curarla y que se inserte, ¿no? Como no solo a la sociedad, sino también al sistema productivo. Entonces, bueno, está la motriz, que se entiende como la corporal, ¿no? Si no tiene, por ejemplo, movilidad, pues tiene una discapacidad motriz. Incluso, por ejemplo, hay que entender que la discapacidad puede no solo ser una condición permanente, sino que puedes transitar ahí. Algo muy importante y valioso del tema de los estudios y de toda la teoría que han desarrollado las personas con discapacidad tiene que ver con la vulnerabilidad y entender a las personas como entes vulnerables que no pueden subsistir solas, sino que necesitan cuidados y necesitan apoyo de todas las demás. Esto es importante porque a veces las personas que no tienen discapacidad o que se asumen así, creen, ¿no? Que no tendrían por qué pasar por una situación similar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si se tienen una caída y empiezan a usar muletas, experimentarán lo que es, por ejemplo, saber vivir en una sociedad que no está hecha para ti, ¿no? En la que no puedes moverte, en la que no puedes tomar el transporte, en la que no puedes tener autonomía de movilidad, ¿no? Y aunque solo sea una situación transitoria, lo deja muy claro, ¿no? Y bueno, eso es un día, 15 días, un mes, ¿no? Y las personas quedan hartas, ¿no? Ahora, imaginar vivir toda tu vida postrada en una cama, por ejemplo, porque no hay más condiciones para mantenerte, ¿no? Porque a nadie le importa si estas personas que están en cama y no pueden hacerlo cualquier otra actividad vivan bien, pues no importa, ¿no? Entonces, bueno, este fue un ejemplo de la discapacidad motriz que se entiende como alguna deficiencia o limitación corporal, ¿no? Sobre todo asociada a la movilidad. Entonces, bueno, está esa, luego está la discapacidad intelectual, que se entiende como un desarrollo no normal dentro del rango intelectual de las personas, ¿no? Por ejemplo, algunos síndromes están dentro de esta discapacidad intelectual, por ejemplo, el síndrome de Down, aunque también tienen otras características físicas, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es una idea en la que se norma el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y bueno, esto es una falacia, ¿no? Si vamos a un ejemplo básico, todas las personas aprendemos diferente, ¿no?
creo que esto aún no les queda claro a la SEP y a otras instituciones de educación pública, ¿no? Que normalizan la forma de aprender, que solo tienen un modelo que excluye no solo a personas con discapacidad intelectual, sino a muchas personas que quedan horrorizadas de la escuela porque les hacen creer que son personas tontas, ¿no? Que no tienen la capacidad para desarrollarse en el sistema educativo y que poco a poco las van excluyendo, ¿no? Y son estas personas que no acaban la escuela o que tenemos que buscar otros espacios, ¿no? Para educarnos y sobre todo porque, pues, en esta sociedad en algún momento se asoció mucho la movilidad económica con la movilidad educativa, ¿no? Que tuvieras una buena educación era equivalente a tener movilidad económica. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de la discapacidad intelectual. Tenemos a la discapacidad, por ejemplo, psicosocial, que es una forma de entender diferente la forma de relacionarnos, de convivir con el mundo. Por ejemplo, aquí podemos encontrar a las personas dentro del espectro autista, ¿no? Que tienen, sobre todo por cómo perciben el mundo, una forma distinta de relacionarse con él, ¿no? Y bueno, estas son una de las discapacidades mucho más estigmatizadas, sobre todo por un concepto, ¿no? Que a lo largo de la historia tiene una carga social muy fuerte, que es la locura, ¿no? Y la locura es peligrosa, ¿no? Entonces las personas locas son peligrosas, ¿no? Ni siquiera se ponen como a distinguir, sino simplemente se les mete en un costal. Y bueno, como ejemplo tenemos a los centros psiquiátricos, ¿no? Que, bueno, si recordamos en el pasado de México, tuvimos a la Castañeda, un centro que era el manicomio, ¿no? Una institución de verdad vil, ¿no? En la que se han documentado muchas situaciones realmente no solo violentas, injustas, eh, ni siquiera hay palabras, ¿no? Pues basta leer como los testimonios donde metían personas desde que eran alcohólicas, presos políticos, ¿no? Personas con alguna discapacidad psicosocial, también las personas sordas, porque al no desarrollar una lengua, ¿no? Y un lenguaje, se creía que estaban locas, entonces también se les metía ahí, ¿no? Y pues también en situaciones pues no solo de gran vulnerabilidad, sino también de aislamiento, lo cual pues deteriora mucho más la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, bueno, estos centros siguen, ¿no? La discapacidad psicosocial sigue siendo una de las más estigmatizadas, sobre todo por todos estos prejuicios que engloba la locura, ¿no? Como lo nombra la sociedad, ¿no? Hasta pensemos, sobre todo en temas de discapacidad, todos los adjetivos peyorativos que ocupamos todo el tiempo, ¿no? O sea, desde, no sé, desde el mudo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la discapacidad auditiva, pero también cómo ocupamos peyorativamente la locura, ¿no? Ay, no, es que está loca, ¿no? No le hagas caso, ¿no? Por ejemplo, para invalidar a alguien, ¿no? Tenemos esto de está tonto, ¿no? Está mongol, ¿no? Que también hace referencia peyorativa a una discapacidad o a una condición de vida, ¿no? Entonces, bueno, discapacidad social, también tenemos la visual, ¿no? Que pues básicamente es una deficiencia en el sentido de la vista. Y bueno, dentro de todas las discapacidades, claro que hay una gran variedad. Hay, por ejemplo, niveles, ¿no? Digo, desde unas deficiencias que la hacen discapacitante porque no puedes realizar tus actividades, hasta unas más profundas, por ejemplo, que en el caso de la discapacidad visual es la ceguera. Pero bueno, una persona ciega y una persona con baja visión son parte de la discapacidad visual, ¿no? Luego también tenemos la discapacidad auditiva, que es la disminución o algún problema que hay en el sentido del oído, ¿no? Y que tienen en general estas discapacidades muchas causas, ¿no? No solo son, por ejemplo, genéticas de nacimiento, algún accidente externo, ¿no? Sino que también, y bueno, esto es importante, porque ahora con las grandes guerras, ¿no? Con estos contextos hiperviolentos, también han aumentado los índices de personas con discapacidad, ¿no? Entonces ahora socialmente también vemos nuevas causas de la discapacidad y claro que son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la discapacidad auditiva también ha habido un aumento muy grande y pues también tiene que ver sobre todo con los países en vías de desarrollo, ¿no? Con la pobreza,
porque básicamente los infantes no han sido vacunados, por la pobreza no tienen acceso al sector salud, ¿no? No hay una gran difusión o unas campañas que difundan como la salud, bueno, los cuidados para la salud auditiva, ¿no? Entonces, dentro de la discapacidad auditiva también entran tanto las personas sordas como las personas hipoacúsicas, ¿no? Que son personas con una disminución en el sentido de la audición, no necesariamente sordas. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos, pero sí hay que tener muy claro que es todo un mundo, ¿no? Muy diverso y que, pues sí, una buena forma de conocerlo, claro, es acercarnos a las personas y sobre todo, pues mirar lo que las personas con discapacidad tienen que decir de ellas mismas, ¿no? Antes que grandes académicos, yo recomendaría escuchar a personas, por ejemplo, del movimiento de vida independiente, ¿no? De la comunidad sorda, tenemos varias organizaciones de activistas en la Ciudad de México y en la República, también eh, de la, ay, de la discapacidad visual y así de cada una, ¿no? Entonces yo creo que es importante escuchar pues la palabra de las personas con discapacidad. Así es, y dejar los términos absolutistas, ¿no? No, no todo es blanco ni todo es negro, y no es o hablas o no hablas, ¿no? O escuchas o no escuchas, no, hay una gama en esa, una gama muy grande de, digamos, porcentaje de visión o porcentaje de escucha, que también en alguna cuestión te puede convertir o te puede catalogar, o no sé cómo decirlo, como una persona con no la capacidad necesaria para cierta acción, ¿sí? Entonces, dejemos ya de lado todo ese absolutismo de eres o no eres, porque si no estás en este cubito, y si no en este cubo, y si no ya no entras en mi cubo, ¿no? O sea, hay que dejar de tratar o de pensarnos fuera de un círculo cuando todos estamos realmente conviviendo en el mismo círculo, y lo que se busca y lo que se necesita de manera urgente es que todos los espacios sean adaptados para toda la diversidad de gente que somos, ¿sí? O sea, la diversidad funcional quiere decir que no todos necesitamos una rampa, pero los que la necesitan, que la tengan, ¿sí? No todos necesitamos tener a lo mejor un menú en este sistema braille, pero que los que nos necesitan lo tengan. Y así, con cada una de las discapacidades y con cada una de esa gama enorme de tipos, que este mundo se vaya adaptando a a todas las personas, y no que las personas se tengan que adaptar a un mundo hecho para cierto tipo de gente, ¿no? Y tomando también esto último que estoy diciendo, es increíble todavía que simplemente eh, en las escuelas, como bien dices, todavía no está diversificado la enseñanza para diferentes formas de entender o de aprender al mundo, ¿sí? Diferentes formas de captar toda esta, no solo conocimiento, sino todo lo que el mundo nos muestra. Y en algo tan sencillo como si eres diestro o eres zurdo. Es increíble que todavía no se tenga la capacidad de aceptar a las personas zurdas totalmente, ¿sí? O sea, verlos tan diferentes con algo tan sencillo como, pues sí, yo tengo más habilidad con la mano izquierda y punto, no hay más, o sea, no necesito que me mandes a clases para utilizar la otra mano y todo eso. Y te digo que es increíble porque yo apenas me acabo de topar con un caso que de un niño zurdo y que lo quieren hacer diestro, y dices, por Dios, ¿cuándo vamos a dejar de verdad de estar queriendo eh, capacitar a la gente para un mundo donde es el mundo que tenemos nosotros que, pues sí, capacitar o modelarlo para que toda la gente tenga acceso
no solo a la información, sino también a los medios de transporte, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, todo eso, o sea, todo eso que pues, sí es necesario que todos tengamos, no, sin importar si somos o no somos con ciertas capacidades, ¿no? Y bueno, yo insisto, esto es algo que las personas que se consideran con capacidades completas deberían entender. Esto es algo que ellos son los primeros que deberían de quitarse esa venda de los ojos o esos paradigmas o esos pensamientos de que ya deberían haber quedado en el siglo pasado. En este mundo convivimos todos y pues si lo están arreglando de alguna manera para que todos, para que ciertas personas puedan vivir, pues arreglémoslo para todos, ¿no? Como bien dices, esto no solamente tiene que ver con las capacidades de las personas, sino también está influyendo para el cambio climático, incluso para, no sé, para todos estos conflictos sociales que se han estado dando, ¿no? Para vulnerar más aún a ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, también me gustaría, creo que hemos estado hablando mucho de lo que es, de la diferencia que es incluir, entre incluir e integrar. Pero tú que tienes mucho más experiencia, mucho más conocimiento del tema, ¿qué nos pudieras decir? ¿Cuál es la diferencia esencial entre incluir y integrar? Bueno, no sé, me voy a remontar un poco al nacimiento del movimiento de vida independiente, porque un poco de ahí viene como esta homogeneización, ¿no? Que hay tras, por ejemplo, el concepto de integrar, ¿no? Y bueno, acuérdense que en los 60, bueno, primero recordar que Estados Unidos fue una colonia que arrasó con la población nativa, ¿no? Y luego robó a cientos, miles de personas de África para ocuparlos y esclavizarlos. Luego, por beneficio propio, les declaró libres, pero les anuló la capacidad de tener derechos civiles y políticos. Esto dio en los 60, desde el 55, una gran lucha muy importante que también marcó al movimiento de personas con discapacidad, porque fue junto a ellos, junto al derecho de los movimientos civiles y políticos, que conglomeraron, ¿no? Y aparte me encanta esta historia porque también se sumó el movimiento antibélico, porque Estados Unidos también estaba masacrando a Vietnam. Entonces, un movimiento importante antibélico contra la guerra se pronunciaba, ¿no? También se pronunciaban otras minorías raciales, también por la exclusión y la violencia. Acuérdense que también estaba el Ku Klux Klan, eh, aborrecible grupo de personas, no sé si personas, pero pensaban que había que estar contra las personas afrodescendientes, ¿no? Y las asesinaban de las formas más crueles, ¿no? Entonces, en todo este contexto hiperviolento, ¿no? En el que se negaban los derechos, la existencia y la dignidad de tantas personas, como las personas afrodescendientes, minorías raciales, ¿no? Latinos, puertorriqueños que exigían, por ejemplo, su independencia de la colonia, pero también veteranos de guerra que fueron mutilados y que cuando regresaron a Estados Unidos, hablo en el contexto de la guerra de Vietnam, se les trató como nada, ¿no? Y entonces eran personas que aparte tenían el estatus, ¿no? De ser soldados, de ser varones, ¿no? De muchas cosas, y cuando regresaron los perdieron totalmente porque ya no eran personas funcionales, ¿no? Muchos de ellos mutilados. Entonces se unen también a este grupo por la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y también se unen las personas pues que luchaban contra la guerra, porque se considera que la guerra genera condiciones no solo de discapacidad, de despojo, de desplazamiento, ¿no? De una violencia encarnizada, sino que pues también va en contra de la vida. Entonces, en este contexto, Estados Unidos, el gobierno estadounidense se las vio duras, y después del asesinato de Luther King, un poco después se firma el Tratado de los Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, bueno, podemos ver que hasta la fecha esto no garantiza, ¿no?, que se respeten los derechos humanos, ni siquiera los más vitales como el derecho a la vida de las personas eh, afrodescendientes, pero digamos que después de eso vino una política en los 60 que se llama el melting pot y que trató de hacer la integración en las escuelas. Fue un modelo, sobre todo porque era multicultural, se entiende que había muchas eh, personas de diferentes culturas en Estados Unidos, apelaron a un modelo de integración. Y entonces lo que decían era, claro, vamos a integrar a todos porque acá ya se respetan los derechos, y en realidad lo que hicieron fue meter a todas las personas y homogeneizarlas. O sea, la cultura estadounidense, que ni tienen cultura, ¿verdad? Eh, ah, Perdón, pero yo creo eso, ¿no? O sea, no han robado, han exterminado y básicamente no tienen una historia cultural como por ejemplo otras naciones. Entonces, bueno, lo que han hecho en este modelo de integración ha sido, por ejemplo, que el inglés prime, ¿no? Han eliminado, ¿no? Como tratado de eliminar la cultura, la diversidad cultural de las demás personas que habitaban. Y entonces lo que hicieron es un poco lo que hace el sistema educativo en casi todo el mundo, ¿no? Que es como eliminar la cultura e identidad de las diferentes personas que acuden a esos centros, ¿no? Aquí en México lo vemos, ¿no? Por ejemplo, pensar que en zonas rurales las escuelas solo hablan español, cuando nadie habla español en comunidades indígenas, ¿no? Cuando su lengua materna es otra, es el ejemplo, ¿no? Estos modelos integradores sí agarran, ¿no? Integran a todas las personas, pero bajo un modelo único, ¿no? Bajo el modelo deseable, bajo los parámetros y los valores, ¿no? Que son deseables y quien tiene el poder en ese momento. Entonces, la integración se entiende como eso, ¿no? Como este modelo que trata de homogeneizar a todos y que dice, les acepto, aunque no sean como nosotros, porque les vamos a hacer como nosotros. Entonces, de ahí que la noción un poco conceptual e histórica de la integración sea como este modelo que, pues, que genera homogeneidad, ¿no? Y que elimina la culturalidad. El otro modelo ese es inclusión, integrar. ¿Cuál era el otro? Perdón. Inclusión e integración. Ajá. Ajá. Bueno, Hablábamos de esas dos, inclusión e integración. bueno, ya hablé un poco de la integración, que era como agarrar. Y la inclusión, digamos que es uno que se maneja, ¿no? Hay muchos debates porque el debate es actual y como bien lo dice, sobre todo las personas con discapacidad han argumentado que no necesitamos que nos integren a su mundo, porque nosotras estamos aquí, como bien lo dices, ¿no? Sin embargo, como en el desarrollo histórico, de pronto fue un concepto que hizo que se entendiera que las personas necesitábamos, porque también la integración de pronto era que nos dejaban ahí en el olvido, ¿no? O sea, que no se nos daba más, que solo se nos permitía como coexistir, pero no se nos respetaba ni la identidad ni nuestras necesidades, ¿no? Entonces, un poco los modelos consecutivos, sobre todo la inclusión, trataba como de hacer ver que no solo se necesitaba que nos aceptaran, sino que en realidad también nuestras necesidades se tomaran en cuenta, ¿no? Ya digo, ahora el debate es amplio porque justo las personas pues llegan como a estos puntos, ¿no? En las que no necesitamos permiso para existir nunca y tampoco necesitamos que nos den permiso o nos validen. El problema justo es que también el Estado, desde sus políticas, pues ahora dice que nos incluye, pero vemos todas estas deficiencias, ¿no? Que vienen desde el desconocimiento. No basta con que haya un discurso de inclusión, por ejemplo, ¿no? Que ahora a toda la banda le late, ¿no? Que el Estado ocupa a diestra y siniestra. Cuando, por ejemplo, vemos el otro día en un grupo de personas con discapacidad visual, compartieron una rampa y era una rampa, o sea, eran unas escaleras, yo creo que como de 1 metro, y tenían descansos. Y entonces su noción de inclusión fue poner una rampa gigante, ¿no? Del mismo largo. Si lo piensas, esto no es funcional, o sea, una persona no puede, o sea, la persona que va a acompañar a la persona con silla de ruedas debe ser, no sé, o sea, un súper luchador, ¿no? Que tenga harta fuerza para sobre todo poder subir a una persona sin importar un poco su peso en este, pues en este empinado
recorrido, ¿no? Y luego de bajada, pues cómo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se hacen estas cosas sin ni siquiera pensar, o sea, ni tener el mínimo conocimiento de la situación? Y bueno, esto es un poco lo que pasa con esos discursos. Y bueno, un poco también creo que lo que nos toca como sociedad, porque yo creo que también hay que asumir responsabilidades como sociedad, es entender un poco esto de ser empáticos, pero también entender que los cuidados nos corresponden a todas las personas, ¿no? Todas las personas necesitamos cuidados, necesitamos de las otras personas y entender eso nos dará las herramientas como para poder convivir desde la empatía y no desde el poder, ¿no? Porque también esta noción de que unos son los normales y otras personas somos las anormales genera relaciones de poder, ¿no? Te erige como la persona ideal, ¿no? Y es claro, ¿no? Ver toda la violencia que recae contra quien, pues quien tiene menos condiciones favorables, ¿no? O sea, también creo que es importante notar eso, ¿no? Que no creo que todas las personas sean malas, pero sí la sociedad está hecha para generar relaciones de poder de una persona a otra, ¿no? Sobre todo en estas condiciones tan desiguales, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que esto de los conceptos es bien importante porque sigue a debate y porque como seres inacabados nada está resuelto y siempre habrá como que ir nutriendo más, ¿no? Eh, Sin embargo, yo creo que justo eso de llegar a una sociedad, a la diversidad humana, ¿no? A entendernos que nadie necesita, si te cae bien, si te cae mal, si piensas que está bien, si piensas que está mal, eso no importa, ¿no? Somos parte de un ente social amplio y diverso y entender que cada quien no necesita ganarse el respeto de nadie, sino que es inherente a tu existencia como persona, ¿no? Como ser en este mundo, podría abrirnos las puertas, ¿no? Como para dejar estos conceptos, avanzar a otros, pero ahora que me acuerdo, y perdón porque ya sé que hablé mucho, pero también es importante señalar de pronto estos conceptos. Por ejemplo, en México aún no se adopta mucho el término diversidad funcional, porque la comunidad con discapacidad dice que en México, ahorita donde, digamos, el epicentro un poco de movimiento de vida independiente está en España, ¿no? Y han tenido debates y han tenido luchas muy importantes que les hace estar en otro contexto. Sin embargo, en México ni siquiera tenemos garantizado nada, ¿no? Entonces, de pronto hablar de diversidad funcional se considera que hace no visible como todas estas necesidades que seguimos teniendo aquí, ¿no? Como todas estas, eh, pues, situaciones desfavorables, porque seguimos siendo personas con discapacidad en tanto que la sociedad sigue, ¿no? Y el Estado sigue sin reconocer ni darnos las condiciones o hacer por generar las condiciones necesarias. Y entonces, en el mismo sentido, dirían que por ahí también la inclusión sigue siendo necesaria en ciertos espacios porque hay gente, y de verdad, como tú lo comentas, Mana, o sea, de pronto para personas como el círculo, ¿no? Dicen, ay, no, pero yo creo que ya nadie piensa que deben de matar o de esterilizar, ¿no? A las personas con discapacidad, pero sigue pasando, ¿no? O sea, de verdad hay espacios en los que es necesario ocupar estos conceptos porque no hay nada, ¿no? Porque, pues eso, o sea, siguen asesinándonos, siguen esterilizando a muchas mujeres, siguen violándolas, porque también es un problema en cuestión interseccional. Las mujeres con discapacidad sufren violencia sexual brutal, ¿no? Niñas, ¿no? No, de verdad es como un contexto así muy complejo, ¿no? En las que de pronto hacer mención de esto sigue siendo relevante porque no hay un piso común. Exactamente, o sea, desafortunadamente vamos a pasos pequeños. Me gustaría pensar que aunque sean pasos pequeños vamos avanzando, pero sí, no está por demás, como bien mencionas, tratar todos estos conceptos para ver lo aberrante que son, ¿no? O sea, lo aberrante que es que se excluya a la gente, lo aberrante que es pensar que les estamos haciendo un favor incluyéndolos o integrándolos cuando en realidad yo creo que a lo que deberíamos llegar sería una convivencia respetuosa y empática, ¿no? Y de muchos más conceptos. Como bien dices, aquí en México todavía no se dan todas las condiciones, se empiezan a dar,
pero no solamente se tienen que presentar, sino mantener. Yo resido por acá en Xochimilco y he visto algunos puentes peatonales que tienen el cubo para un elevador que no funciona y Claro, que desde que lo pusieron no funcionaba. Entonces, ¿de qué nos sirve tener toda esta idea de adaptar las infraestructuras si no le estamos poniendo también, pues, el mantenimiento y el funcionamiento que se necesita, ¿no? O sea, no podemos querer dar pasos gigantes si en el paso a pasito no vamos a ir avanzando, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve dar un salto de aquí a acá o el pendulazo si de todos modos no voy a llegar a tener realmente todo esto que necesita este, la persona con capacidades diversas, ¿no? Entonces, sí, y no solamente hablando, insisto, de una incapacidad total de caminar, ¿no? Estamos hablando también de personas mayores o de personas jóvenes que no pueden caminar totalmente, no se pueden echar 40 escalones para poder subir un puente y tampoco, y los estamos excluyendo para algo que también necesitan, ¿sí, sí me explico? Entonces, primero es entender bien el concepto de lo diverso o de la gama tan grande que hay dentro de una discapacidad y que si nos ponemos a pensar bien, a lo mejor no estamos tan lejos de entrar en un grupo con alguna necesidad de adaptación del mundo como lo conocemos, ¿no? Entonces, no nos estamos, a lo mejor ya no estamos excluyendo a los demás, pero nos estamos excluyendo nosotros mismos de algo que sí tenemos. Y de ahí la importancia que yo sentía en que tú nos acompañaras y nos explicaras todos estos contextos, todos estos temas, toda esta historia que tú tienes también, también estudiada y que nos compartieras todo ese conocimiento que tienes. Porque a lo mejor, pues pensamos que estamos avanzando en una lucha o que es una lucha que tiene poco tiempo y no. Es algo que se viene haciendo desde hace mucho, que se sigue haciendo a pesar del momento que estamos viviendo ahorita, que muchos tenemos el discurso de, sí, hay que aceptar a todo el mundo, pero lo primero que tenemos es una incapacidad total de convivir libremente con otras personas que no entendemos su mundo y no somos capaces de adentrarnos en él. Yo, ¿qué tendrá hace a lo mejor unos 2 años? Tuve la oportunidad de acompañar a mi hermana a un lugar donde te hacían la sensibilización respecto a no tener vista. Y entonces te metían en un cuarto donde tú no podías ver absolutamente nada. Y entonces te dabas cuenta, pues, lo vulnerable que eras cuando ya no tienes uno de los sentidos. Y ojalá y todos hubiéramos podido dar ese paso a entender al otro en cuanto a, como bien dices, si yo estuve 1 hora sin ver, imagínate las personas que tienen toda la vida sin ver, o viendo poco, o que están perdiendo la vista. ¿Sí? Yo creo que es muy importante dar esos pasitos, aunque sean pequeños, para poder adentrarnos a entender y a comprender el mundo como lo ven todas las personas, no solamente con discapacidades motrices o discapacidades intelectuales, sino hasta con las que pensamos que tienen todas las capacidades, ¿no? Es muy importante y es algo que en este espacio yo procuro dejar muy en claro, muy importante empatizar con los demás, respetar a los demás, verlos con la dignidad humana que todos tenemos desde el momento que nacemos como seres humanos. Y bueno, todo esto que tú nos estás contando es también nuestra parte de sensibilización a este tipo de grupos que continuamos segregando en muchas ocasiones, ¿no? Y bueno, yo creo que nos podemos pasar aquí toda la vida platicando. Es un gustazo de verdad tenerte aquí.
Y como para cerrar toda esta plática que hemos tenido, ¿qué nos podrías decir como un mensaje de sensibilización hacia todo esto que ya hablamos? Bueno, antes, un comentario antes de que me olvide, pero es bien importante, ¿no? O sea, no basta con tener los ajustes razonables o como estas implementaciones, ¿no? Que puede ser la rampa, que pueden ser varias, si en realidad las personas no estamos sensibles, ¿no? De nada sirve tener la infraestructura si las personas van a seguir discriminando, si las personas van a seguir segregando, si las personas van a seguir generándonos barreras, ¿no? Por eso es tan importante la sensibilización. Incluso yo diría en términos de autonomía y autogestión, nosotras por nosotras, ¿no? Si bien el Estado no responde, hay muchos colectivos, está el movimiento de vida independiente, pero también hay tantos que han luchado históricamente y que se han gestionado, por ejemplo, espacios, eh, albergues para personas con discapacidad desde la dignidad, ¿no? Desde otro punto de vista, desde otro panorama no asistencialista. Y bueno, al final como decir que en realidad somos las personas las que cuidamos a las personas y entender que los cuidados, ¿no? Desde quién hace de comer, quién lava tu ropa, ¿no? ¿Qué haces por cuidar a los demás? ¿Qué haces por cuidar al mundo, ¿no? Que en el mundo no solo estamos personas, sino también otros seres. Es una pregunta nodal, en general yo creo que de cualquier lucha, pero también de la discapacidad lo hace muy visible, ¿no? Una estadística es que el 99.9% de las personas con discapacidad que no tienen autonomía son cuidadas por solo una persona, lo que han llamado la cuidadora primaria, ¿no? Que normalmente casi siempre es mujer. Y entonces pensar que una mujer está cuidando las 24 por 24 horas, ¿no? De todos los días sin descanso a una persona, ¿no? Que por la discapacidad, o sea, las condiciones sociales no le generan autonomía, no tiene derechos, ¿no? No tiene las condiciones idóneas, es insostenible, ¿no? Ahora con la pandemia ha recrudecido, ¿no? Imaginen qué pasa cuando la cuidadora primaria, cuando la mamá, la tía, la hermana, la esposa se enferman, ¿no? La persona con discapacidad está en un doble riesgo, ¿no? No solo porque se han hecho estudios en las que las personas con discapacidad tenemos mayor vulnerabilidad al virus, ¿no? Sino que también queda en desamparo porque la cuidadora primaria está en una condición muy vulnerable, ¿no? Entonces, yo creo que algo para sensibilizarnos es entender que no podemos delegar estos cuidados a solo una persona. Los cuidados de la vida nos corresponden a todas las personas y estoy hablando desde personas adultas mayores, infantes, ¿no? Porque luego dicen que los infantes solo son responsabilidad de las familias y de la mamá, así la mamá en grande, y pues no, ¿no? En realidad toda la sociedad es la que también permea en la crianza, ¿no? Una sociedad altamente violenta está formando estas infancias, ¿no? Carentes de protección, de ciertos valores comunitarios, ¿no? Somos responsables también de los infantes, somos responsables de las personas con discapacidad, somos responsables de todas las personas y de nuestro alrededor, ¿no? No podemos deshacernos, no podemos, yo creo que no es ético deslindarnos de estos cuidados y yo diría que podemos empezar con nuestra casa, ¿no? Ver qué estamos haciendo en el hogar, qué hacemos con nuestros círculos, qué hacemos en estos espacios en donde convivimos, qué hacemos por los demás porque los demás y las demás personas hacen por nosotras y el resultado es que estamos aquí, ¿no? Y que hoy hemos comido y que hoy vamos a dormir en una cama, ¿no? Y eso no es eh, solo como, ¿cómo decirlo? Logro nuestro, ¿no? No, no, eso no es logro nuestro únicamente, ¿no? Es logro de muchas, muchas personas. Si nos vamos a lo macro, nuestra comida viene de muchas, muchas personas que viven en condiciones terribles, ¿no? Y entonces ser consciente de esto, de que dependemos de tantas otras personas, podría hacer que de verdad nos sacuda el mundo y nos preguntemos, ¿qué hacemos por las demás personas, no? Yo creo que esa es la pregunta nodal, más allá de si tiene discapacidad o no. ¿Qué hacemos por nosotras hablando de todas las personas? Entonces yo creo que esta pregunta podría hacernos cuestionar nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de llevar la vida, nuestras formas de aprender, ¿no? De estudiar, de convivir. Y también nos exige, obviamente, si ya nos acudió, pues de modificarlas, ¿no? De pronto, no solo lo macro aporta, yo creo que lo micro, desde cómo te relacionas con las personas, ¿no? Cómo compartes lo que sabes,
Por ejemplo, esto, abrir temas a otros espacios, ¿no? Tratar bien, ¿no? Las compas con discapacidad hablan mucho del buen trato, ¿no? El buen trato a veces hace la gran diferencia, sobre todo con personas que no conviven, de verdad no conviven con otras personas. El buen trato puede marcar un cambio significativo en la vida de alguien, sobre todo de alguien que ha sido visto como alguien Así es. importante, ¿no? Alguien de quien se prescinde y de que es mejor que no esté. Tratar bien, tratarnos bien marca un cambio en la lógica, ¿no? Nos otorga dignidad y valor por estar. Entonces yo creo que desde ahí se hacen grandes cambios en la vida de las personas. Exactamente, y mencionas algo muy importante y que también me gustaría que se quedara como, como de tarea, por decirlo de alguna manera. Pensar en nuestro entorno más cercano qué es lo que estamos haciendo para procurar a las demás personas, con quienes vivimos, la mascota que tenemos, los vecinos que tenemos, o sea, no sé, los cercanos con los que vivimos día a día. A veces tenemos esa idea de que, como bien dice, si me voy a dormir hoy en una cama es porque lo merezco, porque lo tengo, pero en verdad lo merezco, en verdad hice algo por tenerlo, en verdad lo estoy agradeciendo, estoy en la posición pensando que yo estoy ayudando a mi familia cuando en realidad es responsabilizarse de ganarse lo que uno tiene para comer, tiene para vestir, tiene para dormir. Todas esas cosas a veces no nos ponemos a pensar en de dónde vienen y por qué las tengo. Simplemente estas aquí están y a veces ni siquiera las agradecemos, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, quiero mencionar, dejé este mensaje aquí en la pantalla porque me parece muy importante. Dice, es triste vivir en una sociedad así, pero es más triste no empezar a cambiar uno mismo para poder ayudarnos a todos. Efectivamente, es muy triste no darnos cuenta que, que el cambio está en uno, que nosotros podemos cambiar los ojos con los que estamos viendo, no solo la sociedad, sino con la que estamos viendo a nosotros mismos y a nuestro entorno más cercano. Y una de las cosas que, que buscamos o que busco yo en esta página es precisamente que analicemos lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo, ver si todo eso está alineado y aparte saber o analizar si necesito hacer algún cambio importante en, en todo lo que he vivido o estoy pensando en este momento. El análisis no está por demás. No, no todos nuestros pensamientos nos funcionan para todas las etapas de la vida. Y algo, una herramienta muy importante que tú mencionaste, Ana, es la responsabilidad. Hay que responsabilizarnos de nosotros mismos y del cuidado y de la convivencia que tenemos con los demás. Me gustaría cerrar con este pensamiento de no se trata de incluir ni de integrar, mucho menos de excluir, sino se trata de convivir, convivir con todos, aceptar diferencias, aprender a vivir con las diferencias de los demás y obviamente con las mías y buscar un mundo que se adapte a lo que las personas necesitamos, no adaptarnos nosotros a lo que alguien dijo que debe de ser una persona y cómo debe de las capacidades que debe de tener una persona. Y bueno, Ana, la verdad es que, insisto, yo pudiera quedarme aquí contigo platicando todo el tiempo. De hecho, te voy a pedir que tú no te desconectes ahorita que terminemos este live. Gaby, Me quiero quedar contigo un poquito más. nada más Y antes de dime, terminar, quería mandarle un saludo porque, pues, algunas alumnas, alumnos, ¿no? Yo quisiera mandarles un saludo porque justo son parte de un proyecto bien chido, ¿no? El espacio pedagógico que se ha generado me tiene muy gustosa en realidad.
y pues agradecer como su disponibilidad, ¿no? Estas clases pues nunca son obligatorias, podrían no ir, ¿no? Sin embargo, así me conmueve mucho como pues su disposición, ¿no? Su ímpetu, como pues esto, como las ganas de entrarle a estos temas que yo sé que no son los más importantes ni los difundidos, ¿no? Justo como por toda esta violencia no son temas prioritarios, entonces pues mandarle un saludo a las y los alumnos que pueden por ahí estar viéndonos, y pues gracias, ¿no? Ustedes son parte como de este espacio y me encanta porque justo hacen esta difusión y son parte de esta sensibilización que este mundo necesita urgentemente. Y ya Gaby era como el comentario que quería dar. Sí, no, no te preocupes, de hecho ya te iba a dar la palabra para, para que te despidieras si querías. Y yo también agradezco mucho a toda la gente que se conectó el día de hoy, que conoce a Ana, que sabe lo que hace. Yo apenas me integro a su mundo, a recibir de ella todo este conocimiento que tiene. Y la verdad es que pues te lo agradezco mucho, te agradezco que hayas aceptado la invitación, pero te agradezco aún más que tengas esta labor, que hagas esta labor tan grande de enseñarnos a, de alguna manera, no sé, integrarnos a un mundo que nosotros no conocemos o yo no conocía y que estoy aprendiendo y la verdad que me está apasionando mucho. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo, por todo el cariño, por todo el empeño que das en cada una de las clases que he tenido oportunidad de estar contigo. Y bueno, no es por demás ver toda la gente que te está respaldando, que te está saludando y pues que reconoce todos tus esfuerzos y capacidades. De verdad, muchísimas gracias, Ana, por estar aquí. Muchas gracias a todos los alumnos, amigos, familiares, compañeros de Ana que la conocen y que saben que todo lo que ella nos pueda compartir es muy valioso. Y bueno, si no tienes algún otro mensaje que quieras darnos, Ana, nos despedimos. Tú dime si quieres decir algo más. No, pues muchas gracias por invitarme, Gaby. Así súper encantada, ¿no? Y pues reconocer tu labor, ¿no? Porque al final también es un labor que yo sé que hacen, ¿no? Como sin paga, ¿no? Es algo que nace como estos espacios de difusión, que justo son los que de pronto llenan los huecos, pues eso, ¿no? De desconocimiento, ¿no? De pronto llegan nuevos para unas personas y abren totalmente el panorama. Entonces, pues son estas acciones de verdad las que hacen que o sea, que de verdad existan muchos mundos, ¿no? Como dicen nuestros compas, que haya muchos mundos en uno, que quepan muchos mundos en uno. Entonces, pues agradecer, ¿no? Como ese empeño que solo se retribuye pues con la satisfacción de saber que una hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y yo creo que eso llena y es muy importante, ¿no? Y digo, la prueba es que sigues haciendo estos espacios y pues nada, pues muchas gracias, encantada y, y pues ya. Y gracias a ti, ya sabes, este espacio es tuyo. Cuando quieras compartirnos algo, tú nada más me dices y programamos. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Esto es Equilibrio en la vida cotidiana. Espero que les haya gustado y si tienen algún tema, alguna inquietud, alguna cosa que quiera que platiquemos, aquí con todo gusto les damos su espacio. Muchísimas gracias y muy buenas noches.